Video 4 de la presentación de Luz Helena de la transducción de señal en las células mesenquimales periodontal, el vínculo entre el estímulo y la respuesta. Proteína quinasa C. La proteína quinasa C, originalmente conocida como CA2+, y la proteína quinasa dependiente de los fosfolípidos, es una familia ampliamente distribuida de proteína quinasa que sirve como un receptor mayor para el diacilglicerol y el Forbol éster promotor de tumor de 151 a 152. En esta capacidad es un elemento esencial de la respuesta de todo el estímulo extracelular que incrementa el diacilglicerol intracelular. La proteína quinasa C, la familia de la proteína quinasa C incluye por lo menos 10 enzimas que han sido identificadas por clonación molecular. Estas enzimas difieren en su distribución, preferencia de sustrato y sensibilidad a la activación por el CA2 y el diacilglicerol, sugiriendo que ellas poseen diferentes funciones. La estructura primaria de la proteína quinasa C incluye 4 regiones conservadas y 5 regiones variables. El dominio regulatorio en la aminoterminal, la mitad de las enzimas incluyen una región conservada, entre paréntesis de C2, con secuencias 1-2 ricas en cisteína. Características de los dominios de dedo de zinc. Esta región es esencial para la unión del Forbol éster y también interactúa con dichos fosfolípidos como el diacilglicerol y el la fosfatidilcerina. Una segunda región conservada, C2, en el dominio regulatorio, aparece conferir a CA la sensibilidad al alfa, beta 1, beta 2 y los subtipos de gamma de proteína quinasa C. Y le falta otros subtipos que no dependen de CA2 para la activación. Similares al CAMP, al CAMP de proteína quinasa dependiente de CAMP, el dominio regulatorio en la proteína quinasa C contiene un dominio de pseudosubstrato que gobierna el acceso del sustrato al sitio catalítico. El dominio catalítico en la terminal carboxina, la mitad de la proteína quinasa C incluye un sitio de unión de ATP conservado y el sitio de unión del sustrato. La activación de la proteína quinasa C requiere fosfolípidos tales como la fosfatidilcerina, CN1,2 diacilglicerol o el Forbol éster y CA2. En su forma inactiva, la proteína quinasa C es soluble en el citoplasma de las células. La activación de la proteína quinasa C es usualmente precedida por la translocación de las enzimas desde el citosol hasta la fracción particulada. Un evento que tiene un componente dependiente de CA2. En general, el incremento de agonistas estimulados en el CA2 intracelular parece jugar un rol importante en la promoción de la translocación de la proteína quinasa C. Estudios anteriores in vitro han sugerido que el paso inicial de la activación de la proteína quinasa C es su asociación con los fosfolípidos aniónicos de la membrana de plasma, tales como la fosfatidilcerina en la presencia de CA2, la cual resulta en un complejo de CA2 inactivo ternario, proteína quinasa C y fosfolípidos. La proteína quinasa C puede entonces ser activada por el diacilglicerol o el Forbol éster, los cuales unen y presumiblemente inducen cambios conformacionales que dislocan la región de pseudosustrato del dominio regulatorio del sitio activo. Estudios recientes han sugerido que la presencia de proteínas específicas en la fracción
En la fracción particulada juega un rol en la translocación de la proteína quinasa C, puesto que sirve como receptor para la proteína quinasa activada. Estas proteínas han mostrado unirse a la proteína quinasa C de una manera saturable y específica en la presencia de CA2 y fosfatildilcerina. Esta unión es mejorada en la presencia de o diacilglicerol o fosforester. En cualquier evento, la movilización del CA2 intracelular interactúa sinérgicamente con los niveles incrementados de diacilglicerol para promover la extensión de activación de proteína quinasa C. Esta sinergia subyace en la respuesta celular hacia el estímulo extracelular que activa la fosfolipasa C e induce la formación de tanto el diacilglicerol y el IP3. La proteína quinasa C activada puede fosforilar numerosas proteínas de célula, incluyendo muchas asociadas con la membrana de plasma. Por ejemplo, fosforilación de proteína quinasa C activa el detoxificador de la membrana de plasma Na+H/H+, los cuales ayudan a gobernar el pH intracelular. De la misma manera, la proteína quinasa C puede activar la membrana de plasma CA2 ATS PACE, las cuales bombean CA2 fuera de la célula y ayudan a gobernar los niveles de CA2 citosólico. La fosforilación de los receptores de factores de crecimiento epidermal por proteína quinasa decrece su afinidad de los factores de riesgo epidermal e inhiben su actividad de tirosina quinasa. Proteína quinasa también juega un rol significativo en regular la expresión de genes y el activador de proteína, 1, entre paréntesis AP1, y el factor nuclear KB, entre paréntesis NF-KB. Son ejemplos de factores de transcripción que son controlados por la proteína quinasa C. La calmodulina. Como se mencionó previamente, un incremento en el calcio intracelular es un importante mensajero secundario en las células eucariotas. En fibroblastos y muchos otros tipos de células, la concentración basal intracelular de CA2, que parece típicamente cerca de 100 nm, es de 4 a 5 órdenes de magnitud más bajas que la concentración extracelular. Las señales intracelulares de CA2 son generadas por el IP3, la secreción de IP3 dependiente del IP3 de la concentración de CA2 intracelular o por el influjo de CA2 desde el extracelular medio a través de la membrana de los canales de la membrana de plasma de CA2. Las señales de CA2 está terminada dentro de unos minutos por la reabsorción intracelular de CA2 o por la extrusión de CA2, mediada por las válvulas de CA2 localizadas en el retículo endoplasmático y en la membrana de plasma respectivamente. La calmodulina es una proteína de unión de CA2 multifuncional altamente conservada, que es el mayor receptor intracelular para el CA2. Cuando el CA2 intracelular se incrementa por encima de los niveles de reposo, este interactúa con la calmodulina e induce reorganizaciones conformaciones que permiten a la calmodulina reconocer, unir y activar más de 20 proteínas celulares. 5 tipos de proteína quinasa dependientes del CA2 y de la calmodulina han sido caracterizadas hasta ahora. Entre estas están la
CA2 calmodulina quinasa 2, también conocida como multifuncional CA2, proteína quinasa dependiente de CA2 y calmodulina, la cual ha sido especificada ampliamente, y la proteína quinasa 2 CA2/calmodulina es activada por la autofosforilación intramolecular, la cual es promovida por el CA2/calmodulina. Una vez la enzima ha pasado por el proceso de autofosforilación, ya no requiere CA2 o calmodulina. La proteína quinasa 2, CA2 calmodulina, al igual que la proteína quinasa dependiente de CAM, puede fosforilar el receptor IP3. Esto provee un mecanismo por el cual los niveles intracelulares de CA2 pueden retroalimentar hasta regular la respuesta del receptor IP3. Adicional a esto, la quinasa 2 CA2 calmodulina CA2/calmodulina activa varias proteínas quinasas especializadas, incluyendo la calmodulina quinasa 1, calmodulina quinasa 2, fosfolipasa quinasa y la miosina cadena ligera quinasa. En general, todas estas quinasas regulan una función celular específica. Por ejemplo, el principal sustrato de la calmodulina quinasa 3 es la elongación del factor 2, una proteína que cataliza la translocación del peptidil TRAN en los ribosomas. Fosforilación inhibe significativamente la actividad de la elongación del factor 2 y por lo tanto inhibe la síntesis de proteína. El CA2/calmodulina directamente controla un grupo de otras proteínas de célula con roles regulatorios importantes, incluyendo en este grupo está la fosfodiesterasa de nucleótidos cíclicos, la cual hidroliza e inactiva el CAM intracelular y el monofosfato de guanosina cíclico GMP. El CA2/calmodulina estimula la quinasa IP3 y por lo tanto regula los niveles de IP3 intracelular y de IP4. Mucho más, el CA2/calmodulina activa la membrana de plasma CA2 ATPase, una válvula de CA2, la cual ayuda a terminar las señales de CA2 como se ha expuesto abajo. La proteína serina treonina fosfatasa 2B, o entre paréntesis la calcineurina, es también regulada por la CA2/calmodulina. Siguiente subtítulo: proteína fosfatasa activada por un segundo mensajero. Proteína fosfatasa contrarresta la acción de la proteína quinasa mediante la catalización de la desfosforilación de serina, treonina o residuos de tirosina en las proteínas. El estado de fosforilación de cualquier proteína es gobernado por la actividad relativa de proteína quinasa y proteína fosfatasa. Aunque muy poco es conocido acerca de la proteína fosfatasa, su rol en la regulación de las células es significante. Hay 4 clases bien caracterizadas de proteína serina treonina fosfatasa: proteína fosfatasa 2B y proteína fosfatasa 1. Ambas reguladas altamente por la proteína serina treonina fosfatasa, se conoce que es regulada por segundos mensajeros, como se describe brevemente abajo. La proteína fosfatasa 2A y proteína fosfatasa 2C, las dos otras clases mayores de proteína serina treonina fosfatasa, tienen bastantes substratos específicos y son reguladas por mecanismos desconocidos. La proteína fosfatasa 1 y proteína fosfatasa 2D son los fosfatasas que más
probablemente reservan la acción de la proteína quinasa C. Varias proteínas proteína tirosina fosfatasa han sido aisladas, pero sus mecanismos de acción y regulación son todavía poco claros. Algunas proteínas tirosina fosfatasa están unidas a receptores y pueden ser capaces de transducir señales externas. Entre los propuestos objetivos intracelulares de la proteína tirosina fosfatasa están los receptores de ciertos factores de crecimiento. La proteína fosfatasa 2B es una fosfatasa activada por el CA2-calmidulina con relativamente un sustrato específico relativamente reducido. Aunque es altamente conservado y ampliamente distribuida, la proteína fosfatasa 2B es más prevalente en los tejidos neutrales. La activación de la proteína fosfatasa 2B es reversible cuando se remueve el CA2 y la disociación de calmodulina. Muchos de sus sustratos preferidos son proteínas que regulan la actividad de la proteína quinasa y fosfatasa. Estas incluyen la subunidad regulatoria tipo 2 de CAMP de proteína quinasa dependiente de CAMP, el inhibidor de proteína fosfatasa 1 llamado inhibidor 1, y la subunidad de alfa de fosforilasa quinasa. Puesto que estas proteínas y muchas otras proteínas fosfatasa 2B, muchos otros sustratos de proteína fosfatasa 2B son proteína quinasa, son fosforilados, por la proteína quinasa dependiente de CAMP. También se ha sugerido que la proteína fosfatasa 2B juega un rol en permitir los caminos de señalización del CA2 hasta atenuar los efectos de CAMP. La proteína fosfatasa 1 tiene un sustrato específico más amplio y es regulada por complejos mecanismos que pueden ser inhibidos por el CAMP y activados directamente por el CA2. La proteína fosfatasa 1, la subunidad catalítica de proteína fosfatasa 1 es dirigida a sus sitios intracelular de acción por subunidades específicas de objetivo, tales como la subunidad G unida al glicógeno, que se asocia con la subunidad catalítica de proteína fosfatasa 1 y promueve su actividad hacia ciertos sustratos. La afinidad de esta asociación depende del estado de fosforilación de la subunidad que es el objetivo. Por ejemplo, la fosforilación de la subunidad G por la proteína quinasa dependiente de CAMP resulta en la disociación de la proteína fosfatasa, la subunidad catalítica de proteína fosfatasa 1 desde el sustrato de la subunidad G, unidad sustrato, en su sitio de acción. En su forma soluble, la subunidad catalítica de proteína fosfatasa 1 puede interactuar y ser inhibida por la forma fosforilada del inhibidor 1. Entre paréntesis, una proteína citosólica que también es fosforilada por la proteína quinasa dependiente de CAMP. Interesantemente, la proteína fosfatasa 2B puede desfosforilar la subunidad G al igual que el inhibidor 1, proveyendo un mecanismo por el cual el CA2/calmodulina puede activar la proteína fosfatasa 1 y atenuar la acción de CAMP.